Hola gente, ¿cómo están? Volvimos con un nuevo video de ciencia ficción en el canal. Como saben, estoy haciendo una lista de reproducción pasando por este género en todas las plataformas, así que después de este pueden ir a ver los demás y saber qué es lo que pueden encontrar en cada una de ellas. Este es el turno de HBO Max. Te voy a contar cuáles son las 10 mejores que podemos encontrar en la plataforma, tanto viejitas como nuevas. Va a ser un poco variadito y voy a seguir trayendo videos, así que quédense tranquilos o tranquilas y en los comentarios vayan diciéndome cuál para ustedes debería estar y no está. Pero asegúrense antes de que esté en la plataforma. Intro y arrancamos. Si te gusta la ciencia ficción, deja tu like y suscríbete si es la primera vez que llegas al canal. Comenzando con el puesto número 10, Valerian. En el siglo XXVIII, los agentes terrícolas Valerian y Lauren son enviados por el Ministerio de Defensa a explorar un nuevo mundo que está al borde de una guerra civil para comprobar si son una amenaza potencial contra la Tierra. La situación política del planeta, dividida entre un aristócrata decadente, un pueblo exaltado y unos sabios astutos y manipuladores, les obligará a tomar partido por uno de los dos bandos. Por si no sabían, esta historia, la de Valerian, fue una de las inspiraciones más grandes que tuvo George Lucas para crear su increíble Star Wars. Pacific. What the hell is going on? Puesto número 9. Titanes del Pacífico. Hace mucho tiempo, legiones de criaturas monstruosas llamados Kaiju surgen del mar, llevando consigo una guerra. Para pelear a los Kaiju, la humanidad desarrolla robots gigantes llamados Jiggers, diseñados para ser piloteados por dos humanos. Sin embargo, ni los Jiggers son suficientes para vencer a los Kaiju y la humanidad está al borde de la derrota. La última esperanza de la humanidad descansa en un expiloto fracasado, un aprendiz y un viejo y obsoleto Jigger. Ataque extraterrestre. Esto es una película bastante infravalorada, por eso se las recomiendo. En el pleno Londres, un grupo de jóvenes tendrá que enfrentarse a una invasión de extraterrestres. Todo empieza cuando los adolescentes asaltan a una enfermera cuando un extraño objeto aterriza sobre un coche. En el puesto número 7 tenemos Tenet, de Christopher Nolan. Es como si todas sus otras mejores películas se hubieran mezclado en una. Es bastante compleja y como la mayoría de sus films, es necesario volver a verla para no perderse ningún detalle. Una acción épica que gira en torno al espionaje internacional, los viajes en el tiempo y la evolución, en la que un agente secreto debe prevenir la Tercera Guerra Mundial. That part is a little dramatic. En el puesto número 6 tenemos Mad Max, la primera de todas. En la plataforma pueden encontrar hasta la última, protagonizada por Charlize Theron y Tom Hardy. Esta es una original película que mezcla la ciencia ficción y el western. El talento y originalidad de George Miller se manifiestan en un futuro postnuclear donde Max, un policía encargado de la vigilancia de la autopista, tendrá que vérselas con unos criminales que actúan como vándalos, sembrando el pánico por las carreteras. Cuando durante una persecución Max acaba con un Knight Rider, el líder del violento grupo, el resto de la banda jura vengar su muerte. Your very lives. Una de mis favoritas de todas las películas de ciencia ficción que existen es Al filo del mañana, en el puesto número 5. Una superproducción del cine de ciencia ficción y de acción de la mano del gran Tom Cruise y la maravillosa actuación de Emily Blunt. En un futuro no muy lejano, una raza de alienígenas invade la Tierra y ninguna fuerza militar es capaz de impedirlo. Al comandante William Cage, quien nunca ha entrado en combate, le encargan una misión casi suicida en la que pierde la vida. Entonces entra en un bucle temporal en el que vive la batalla y su muerte una y otra vez. Las múltiples batallas que libra lo hacen cada vez más hábil en su lucha contra los alienígenas y hacen que él y su compañera estén más cerca de vencerlos. Of course you're not. You're a weapon. Explore's been hit. Explore, do you read? 4.
gravedad. La doctora Ryan Stone es una ingeniera médica en su primera misión espacial. Su comandante es el veterano Matt Kowalski en su último viaje antes de retirarse. Una caminata espacial de rutina se convierte en un desastre y la nave queda destruida, dejando a Ryan y a Matt atrapados en el espacio sin ninguna conexión con la Tierra y sin esperanza de ser rescatados. Su temor se convierte en pánico y se dan cuenta de que su camino a casa será una aventura en el espacio. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Llegando al podio, en el puesto 3 tenemos Dune, o Duna, como le quieras decir. Sin haber tenido el placer de leer lo que tengo entendido es una de las mejores e impredecibles sagas de ciencia ficción, me atrevo a decir que Dune de Denis Villeneuve, o como se pronuncia su apellido, es una de las más espectaculares experiencias cinematográficas que he podido presenciar. Yo fui solo al cine y la verdad que amé. Arrakis, también dominado Dune, se ha convertido en el planeta más importante del universo. A su alrededor comienza una gigantesca lucha por el poder que culmina en una guerra interestelar. En la plataforma pueden encontrar las viejas, esta es la nueva, la que les estoy recomendando, y recordemos que se vendrá una película número 2 y ya se está planeando la 3. If anything happens, Matrix, una obra maestra que se ubica entre las 3 mejores películas de ciencia ficción de la historia y en la plataforma de HBO Max. Es impactante a nivel visual por sus efectos especiales súper novedosos, pero aún es más impactante por la originalidad de su argumento y los diálogos. El programador informático Thomas Anderson, más conocido en el mundo de los hackers como Neo, está en el punto de mira del temible agente Smith. Otros 2 piratas informáticos, Trinity y Morfeo, se ponen en contacto con Neo para ayudarlo a escapar. En la plataforma encontramos la saga completa hasta la última, que a muchos y muchas no les ha gustado, pero obviamente tiene que estar en este top. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. There was an escape from the off-world colonies 2 weeks ago. Y en el puesto número 1 tenemos Blade Runner, cinta dirigida por Ridley Scott, quien nos supo traer Gladiador y Alien, entre otras. Nos trajo esta obra maestra que marcaría un antes y un después en la industria del cine. Considerada película de culto para muchos, el cineasta británico hizo uno de sus mejores trabajos junto a Gladiador y Alien, como les mencioné anteriormente, uno de los mejores films de ciencia ficción de todos los tiempos. Al final del siglo XX, miles de hombres y mujeres dejaron la Tierra para conquistar el espacio y escapar de las grandes ciudades que se habían vuelto inhabitables. En las colonias nació una nueva raza de esclavos androides llamados replicantes. Los nuevos androides son parecidos al hombre, pero superiores en fuerza y agilidad. Después de una revolución, el antiguo policía Rick Deckard debe encontrar y eliminar a los replicantes rebeldes. Les digo también que en la plataforma pueden encontrar Blade Runner 2049 y las que vengan seguramente también estarán acá. seeing things you people wouldn't believe. En los comentarios decime cuál de todas estas películas te gustó más. Como te dije al principio, recomendá alguna que sepas que esté en la plataforma, pero que no nombré acá, y ya sabes que van a venir más, así que bueno, pero vos dejá esa recomendación que la necesitamos. Si es la primera vez que llegas al canal, tenés que darte cuenta que subo contenido de todas las plataformas del mundo del streaming y de cine y series obviamente en general. Para tener un contacto más directo conmigo y saber todas las novedades del mundo del cine y las series, pueden seguirme en las redes sociales, ahí me buscan como PostaBro y van a enterarse de todo lo que pasa. Sin más nada para decirles, espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen su like, compártenlo, dejen su comentario, ya saben todo lo que tienen que hacer, me ayudan un montón y nos vemos en un próximo video. Yo soy el Tirri y esto es PostaBro. Cambio y fuera. Chao.